Hola, buenos días. Aquí Heike Rogowski desde Alemania con nuestra tercera parte sobre el libro de Isaías. Sabemos que Isaías es el profeta más grande del Antiguo Testamento con 66 capítulos y ya estudiamos Isaías 6 y 9 y 11 y sabemos que los primeros 12 capítulos son sobre Israel, pero en el capítulo 13 que vamos a ver ahora se trata sobre juicios sobre otras naciones y son mencionados muchas naciones, todos vecinos del país de Israel, pero aquí vemos el juicio sobre Babilonia. Y con este capítulo 13 yo realmente quiero mostrar cómo se cumple la profecía de Isaías al pie de la letra, porque son 46 profecías en total que se cumplen cuando hablan de la caída de Babel y son muchos acontecimientos históricos actuales y tú dices, ¿cómo es posible que el profeta Isaías puede saberlo si no es por el Espíritu de Dios? Porque los críticos de la Biblia dicen muchas veces, esto fue escrito después de que aconteció, pero sabemos que el libro de Isaías fue escrito más que 500 años antes del nacimiento de Jesucristo y se cumplen en el siglo XX, es decir, 2000 años después de Jesucristo. Lo que vemos ahora es Isaías 13 y 14, pero también hay unas paralelas en Jeremías 50 y 51. Y quiero empezar con una explicación sobre Babilonia o Babel, porque la palabra hebrea es Babel, es una ciudad en el sur de Irak, del sur hasta Bagdad, y dicen que es la cuna de la civilización. Y encontramos también la palabra Babilón, que es griego y puede significar una ciudad o puede ser un país también. Babilonia también encontramos, esto es un país, es más bien el país, pero también puede ser una ciudad. Y dicen que es la cuna de Israel porque Abraham viene de Ur en Caldea y esto es el país de Babilonia y lo vamos a leer en unos minutos. Está en Génesis 11 del 31 al 12 versículo 3. También nos damos cuenta que Babilonia o Babel es el lugar de la torre de Babel, el caos entre los idiomas. Y sabemos que Babilón es símbolo por el panteísmo, lugar de idolatría representada en la Biblia, también por la prostitución. Sabemos que en Asiria, el norte de Irak, los lugares de Nínive y Asur eran también una parte importante. Sabemos que en el tiempo de Isaías los judíos eran exiliados a Asiria, pero Babel se encuentra más en el sur del Irak. Y me gustaría ahora leer de Génesis 11 del 31 al 12 versículo 3. Y dice, y tomó Taré a Abram su hijo y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos. Esto es el lugar de Babilonia, de Irak,
para ir a la tierra de Canaán en Israel, vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Es decir, la descendencia de Abraham es Babilonia. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Y Dios llama a Abraham, dice, pero Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Es una profecía sobre Abraham, y dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dicen, como las estrellas del mar, y hay tantas estrellas, y dices, ¿cómo es posible si Abraham ha tenido solamente 2 hijos, Ismael y Isaac? Pero sabemos que más adelante de sus descendientes vienen también un nuevo ramo que tiene que ver con la conversión de los paganos. Y hoy en día tenemos gente cristiana, gente seguidores a Cristo entre todas las naciones, no nada más judíos. Bueno, regresamos a la historia del Irak, Babilonia, y lo comparamos con el pueblo de Israel. En el año 1566 antes de Jesucristo, Moisés profetiza la deportación a otro lugar. Esto está escrito en Deuteronomio 28-26. Interesantísimo, ¿verdad? En el año 1049 antes de Cristo, Salomón construye el primer templo en Jerusalén, un único templo, porque hay solamente un único Dios, Jehová. Después Babilonia sube a una cultura alta y mucho poder. Israel se aparta de Dios, que es el único Dios de Israel. Y como consecuencia de la idolatría de Israel, está llevado al exilio. Eso es en el año 606 a 539 antes de Cristo. El exilio y cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. 70 años en el tiempo de Jeremías, y esto lo vemos en Jeremías 50 y 51. Israel sufre mucho, Jerusalén y el templo fueron destruidos. Y cuando leemos Salmo 137, esto habla de los ríos de Babilonia y los judíos que están allá llorando, ¿verdad? Porque están sentados, están situados fuera de Israel. Como consecuencia del sufrimiento en el exilio viene un arrepentimiento de Israel, y bajo el rey Quiros Quiros da permiso al pueblo de Israel de regresan a Israel. En el año 539 antes de Cristo termina el exilio, y los persos y los medos, que son los kurdos, reconquistan Babilonia, y Israel regresa. Los judíos regresan a Israel y reconstruyen el templo. Eso lo vemos en el libro de Esdras. El Mesías va a nacer en Israel, y por eso era importante regresarse a Israel.
En el año 32 después de Cristo, el Mesías ha venido, fue crucificado y rechazado de los judíos y sufre, y eso vemos en Isaías 53, en el Salmo 22. En el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido y también más adelante en el año 135 después de Cristo también fue destruido otra vez la ciudad de Jerusalén. La gente huyen, los judíos huyen algunos a Babilonia, fuera del imperio romano, porque el imperio romano eran los que destruyeron al segundo templo, el centro de los judíos, y Babilonia se convierte en el lugar de los judíos también, donde fue escrito el Talmud de Babilonia. También existe un Talmud de Jerusalén. Entonces, Babilonia se convierte al exilio del pueblo de Israel, y también todo el pueblo de Israel es dispersado a todos los continentes. En el año 581 después de Cristo y en el año 634 después de Cristo viene una persecución fuerte de los judíos. ¿Por qué? Porque Babilonia es invadido y conquistado por el Islam. Y mientras que estamos en la Edad Media, en 1333, por ejemplo, después de Cristo, también había otra fase de destrucción de las sinagogas, por ejemplo, en Bagdad. En el tiempo de la Primera Guerra Mundial, estoy saltando de una época a la otra, pero para darles una idea completa, Inglaterra y Francia destruyen a Babilonia. En el año 1941 después de Cristo hay una persecución de los judíos en el Irak, y judíos empiezan a huir a Israel. También es el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. En 1948 se establece el Estado de Israel, que fue profetizado del profeta Ezequiel en Ezequiel 36:24. Y a partir del año 1882 hasta hoy, muchos judíos regresan a Israel de todo el mundo, también profetizado en Ezequiel 39. Los judíos, regresan a Israel y huyen de Babilonia entre 1941 y 1950. Eso pasa. También del 1950 al 52 regresan legalmente a Israel. En 1952 huyen otra vez a Israel, y en el 2003 en la guerra del Golfo, Irak fue destruido y ya no hay judíos, casi no hay judíos. En Irak yo he escuchado que siguen 20 judíos muy, muy grandes, ya cuando mueren ya no hay judíos en el Irak. Vamos a ver cómo estas profecías del juicio de Dios se cumplen como profecías en Isaías 13 y 14 y Jeremías 50 y 51. Y cuando yo hablo de P, yo me refiero a profecías. Y P1 significa que judíos regresan. Esto vemos en Isaías 14:1
y Jeremías 51. Pero también una gran huida del Irak que vemos en Jeremías 50, versículo 8 y Zacarías 2:7 y 2:11. Después viene una fase legal del regreso de Babilonia a Israel bajo un reinato que no prohíbe sino permite a los judíos regresar a Israel. Eso vemos en Isaías 48:20 y Jeremías 58. Pero pasa una catástrofe del gobierno y cambia al rey Said Nuri, que quiere destruir a los judíos. Esto está en Jeremías 51:45. Pero vemos después profecía 5 que los judíos se pueden salvar y regresarse a Israel. Dice exactamente en profecía 6, 7, 8 y 9 que no tengan miedo, que son buenas noticias, pero que vienen también otras noticias malas y que haya violencia en el país, y el gobernador sigue a otro gobernador. Cuando hay un cambio de gobernadores, el permiso de salir de Babilonia a Israel se para por un tiempo, pero después se permite otra vez. Ahora vamos a ver qué pasa en Babilonia. Porque nace un dictador que se llama Saddam Hussein y el nuevo Babilonia. Él se compara con Nabucodonosor, que vemos en el libro de Daniel, y que quiere destruir a Israel. Saddam significa parachoque, choca, quiere chocar con Israel. Y sabemos que en el año 1980-88 hay una guerra de Irán y Irak, y también están en contra de los judíos y de los persos, y 1,7 millones de personas mueren. Pero Kuwait y toda la UNO destruye a Babilonia, que vemos en Jeremías 50:24. Babilonia está en cautiverio, y dice: sin darte cuenta te encontraron, fuiste llevado en cautiverio, hiciste guerra contra el Señor. Está en Zacarías 2:8. Y Babilonia en contra del resto del mundo. Aquí leemos un poco más de Isaías 13, profecía sobre Babilonia y la liberación de Kuwait. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amos. Levantad bandera sobre un monte alto, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de muchos pueblos, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa en revista a las tropas para la batalla, y significa que la UN se junta con muchos soldados de diferentes naciones para liberar a Kuwait en contra de Babilonia. Viene de lejana tierra y lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrán con asolamiento del Todopoderoso. Eso, cuando vemos los vídeos y las películas de la liberación de Kuwait, vemos que se levantan la bandera, levantan su voz, alzan la mano,
entran por las puertas de los nobles. Eso era al pie de la letra, así. Regocijan las naciones, muchos ruidos sobre los montes, y las naciones reunidos eran en total 34 naciones, y dice también que vienen de naciones lejanas, por ejemplo de Estados Unidos, para destruir a Babilonia, y había una carretera de la muerte. Estos son profecías que se cumplieron al pie de la letra. ¿Y cómo puede Isaías saber esto con tantos detalles? Lo que sucede 2500 años después. Increíble para mí que estas profecías se han cumplido en nuestros tiempos, y fíjate en qué tiempos vivimos. Está súper interesante. Y seguimos. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Dice, por tanto, toda mano se debilitarán y desfallecerá toda corazón de hombre, y se llenarán de temor, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrarán cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Aquí se refiere no tanto a la liberación de Kuwait en contra de Babilonia, pero también tiene el toque apocalíptico, porque sabemos cuando viene el último tiempo y el Mesías se regresa en su segunda venida. Es como el tiempo del parto, como una mujer da luz a un niño y son contracciones que se repiten. Así es también con la segunda venida de Cristo, y aquí se refiere a esto. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo. Jesús dice en Romanos 3, 23 al 25, y hemos saltado un poco de Isaías, pero sabemos que solamente en Cristo está la salvación, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué interesante. Cristo es el que libera a todos al final. Pero seguimos un poco con la historia de Babilonia. Sabemos que habían 2 guerras del Golfo en 2003. Era la segunda guerra del Golfo, que duró 12 años. Esto está escrito en Jeremías 50, 22. Y había un choque. Babilonia era choque para las naciones. Parece que va a venir el final, que está escrito en Jeremías 51, 30. Las casas encendidas, Bagdad es conquistada y transiciones son ocupadas, palacios son quemados y soldados asustados. Vienen los medos, es decir, los kurdos, contra ellos, y ellos despiertan por haber vivido tanta injusticia por tantos años. Es una riqueza saqueada que vemos en Jeremías 50, 10 y Jeremías 51, 13. Y el gobernador de Babilonia y de los últimos tiempos, esto significa también
el último rey que es referente al rey Tiros, que es también comparado con el ángel caído Satanás. Esto es una cosa que pasa en el capítulo 14, que en el tiempo de Isaías el rey Tiros es comparado con el ángel caído, que es Satanás, es decir, es endemoniado, y esto está descrito al final de Isaías 14, que el espíritu malo está detrás de una persona, es decir, del rey Tiros. Y habla de idolatría, como Satanás lo pone, ser como Dios. Y cuando vemos la vida de Saddam Hussein, en su palacio tenía escrito que Saddam eres la gloria, es decir, él se ponía al mismo nivel que Dios. Pero sabemos que su caída fue al Seúl, donde viven los muertos, al pozo. Y leemos estos últimos líneas de Isaías 14, que también vemos la misma cosa en Ezequiel 28. Dice: «Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo». Ahí está la clave. Satanás quiso ser al igual que Dios, sobre Dios, y Dios, claro que no va a permitir eso, porque dice en el 15: «Mas tú derribado eres hasta el Seúl, para abajo, el reino de los muertos, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto?» Es decir, todo va para abajo. «Y asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos los yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago, abominable como vestido de muertos pasados a espada, y descendieron a fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Ni serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrado para siempre la descendencia de los malignos». Dios no va a permitir que el malo Satanás sube a la altura de Dios. Y dice como último: «Preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo». Aquí quiero terminar con las profecías, porque son en total 46. Todas las naciones pueden verlo. Esto está en Isaías 14:16. Es horror, Babilonia es horror para el mundo. Los reinos están conmocionados. Convierte la tierra al desierto. Está en Isaías 14:17 y 14:20. Son ciudades derribadas, cautivos no destacados, tu propio pueblo ejecutado. Habían más que
300,000 muertos, hijos son muertos en Isaías 14:21. Saddam ejecutado. Bueno, no se usa la palabra de Saddam, pero se refiere a esto en Isaías 14, del 9 al 11. De la tumba sale de nada. Es decir, no ha pasado todavía, que es algo que tiene que ver con su tumba. Está descrito en Isaías 14:19. En total fue la destrucción de Babilonia que pasó y pasa en el futuro también. Jeremías 51, 29 y 59. Los medos, los kurdos van a estar en contra de Babilonia en Isaías 13, 17, y vemos la destrucción del país como en el tiempo de Sodom y Gomorra en Jeremías 50, 39 y Isaías 13, 19. Y va a pasar de repente y sin aviso en Jeremías 51, 8. Son profecías tan concretas, y como final me gustaría mencionar tres versículos bíblicos que hablan de la claridad de las profecías. En Juan 17, 17, tu palabra es la verdad. En Amos 5, 6, busca al Señor porque es verdad. Hoy en día es el día de la salvación. Hay que entregarte a Él. Y en Jeremías 29, busca a Dios y vas a encontrarlo. Vemos aquí que las profecías de antes de 2500 años se cumplen. Y si esto es así, aunque puede ser que no entendemos todas las profecías del Antiguo Testamento, pero vamos a descubrirlo poco a poco. Y si estas profecías se cumplen al pie de la letra, entonces qué riqueza hay en la Biblia. Podemos saber mucho sobre nuestro tiempo y el futuro que va a venir. Dios de veras es el Dios de nuestra historia. Y si caminamos con Él, si vamos de mano a mano con Él, nuestra vida va a ser bendecida. Dios está contigo en cada momento, pasa lo que pasa, aunque los países van a vivir el juicio de Dios, Dios va a estar a tu lado siempre, y cuenta con eso. Y me quiero despedir para hoy con muchas bendiciones, y vale la pena leer la Biblia y descubrir las verdades. Adiós, hasta la próxima.